buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra visión semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En cuanto a los principales índices financieros, podemos ver que fue una semana más bien negativa, de manera casi transversal, con las acciones globales retrocediendo un 2,12%, luego de semanas consecutivas de alzas, y la renta fija con retornos negativos de 0,6% de igual forma. Por su parte, los commodities muestran el peor desempeño con una variación negativa de un 3,15%. Por el lado de las divisas, vimos una apreciación del dólar a nivel global de 0,29%, mientras que las monedas emergentes se depreciaron un 1,33% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local, vimos comportamientos mixtos, con el IPSA mostrando un avance de 0,13%, bastante por debajo del 1% visto la semana pasada. En la misma línea, la renta fija muestra un aumento de 0,6% y el peso chileno revierte la apreciación vista anteriormente para pasar a depreciarse un 4,33%, llegando a ser la moneda emergente más depreciada el día viernes. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos negativos en todos los mercados con excepción del territorio de EMEA, que comprende Europa, Medio Oriente y África, tanto en mercados emergentes como desarrollados. En mercados desarrollados destaca el mal performance del continente europeo, seguido por el índice global y luego desarrollados, con retorno de 3,3, 2,12 y menos 2,02% respectivamente. Todo esto en cifras negativas. Por su parte, los retornos en Europa pueden estar explicados por dos factores. En primer lugar, el mal desempeño de la tecnológica ASML golpeó fuertemente al mercado, al ser el mayor proveedor de equipos para fabricantes de chips, cuya acción cayó cerca de un 2% tras el reporte de resultados el día miércoles. Y en segundo lugar, la no flexibilización de las tasas por parte del Banco Central Europeo, producto de que, si bien la inflación se ha logrado moderar, la inflación en servicios sigue persistente. En mercados emergentes destaca el fuerte retroceso de Asia con un retorno de 3,47%, explicado en parte por los malos indicadores económicos en China y la TAM que baja un 2,73%, luego de fuertes depreciaciones del real brasilero y el peso chileno. Pasando a la renta fija global, vemos retornos negativos en todas las categorías, con el índice general mostrando una baja de 0,6%, con los bonos de investment grade experimentando una baja de 0,31%. Y Latinoamérica, por otro lado, es la región con peor desempeño, con una disminución de 0,82%. En línea con lo visto, desde un espectro general, las divisas tampoco mostraron retornos muy positivos. Destacan el dólar a nivel global, que transó con ganancias, apreciándose un 0,29% con respecto a los mercados desarrollados, con el yen destacando nuevamente como una de las monedas con mejor desempeño, apreciándose un 0,22%, y el franco suizo, que luego de que las importaciones y exportaciones en comparación al mes anterior aumentaran notablemente, sumó un retorno de 0,62%, siendo la moneda con mejor desempeño en los mercados desarrollados. En emergentes, los retornos fueron negativos para todas las categorías, con el índice general disminuyendo un 1,33%. Por su parte, la moneda chilena fue la más depreciada con un retorno de 4,33%, rebotando toda la apreciación vista en las semanas anteriores. Además, la baja del precio del cobre también afectó de forma negativa a nuestra moneda. Por el lado de los commodities, vimos una semana de retornos predominantemente negativos, donde por el lado de la energía vimos un retroceso de 2,53% en el caso del petróleo WTI y el gas natural que sorprendió con su mal desempeño con un retorno de 8,63%. En cuanto a los metales, vimos retornos principalmente a la baja, con el cobre cayendo un 5,74%, continuando con su rally negativo en las últimas semanas. Lo anterior se traspasó a otros metales como el hierro y la plata. Por el lado de los commodities de agricultura, el trigo se recuperó luego de semanas negativas, con un avance de 0,88%, mientras que para el maíz y la soya se observaron valores de menos 2,38 y menos 3,28% respectivamente. Como primera noticia de la semana, podemos nombrar la reciente rotación de portafolios que se ha experimentado, en donde eventos recientes tales como las cifras de inflación, potencial recorte de tasas por parte de la Fed, la carrera presidencial de Estados Unidos han gatillado un cambio en las preferencias. En el lado izquierdo de la pantalla podemos observar el desempeño relativo de las acciones small cap versus el Nasdaq, en donde desde el 2001 que no se experimentaban retornos de casi el 15% del índice Russell 2000 sobre el Nasdaq.
Por otro lado, en el lado derecho se muestra el desempeño relativo de acciones mid-cap, small-cap versus el S&P 500, donde se ve una clara tendencia a la baja con el pasar de los años. Es más, el gráfico de la derecha muestra que el repunte visto en el lado izquierdo es tan solo esa pequeña subida en celeste que se logra apreciar en el gráfico de la derecha. Luego, en los presentes gráficos, se muestra en primer lugar los movimientos del índice manufacturero de Estados Unidos y su correlación con el índice Russell 2000. Por otra parte, en el gráfico de arriba a la derecha, se observan cómo las 7 magníficas han mostrado retornos sobre la media, mientras que el gráfico de abajo alude a cómo el P/E ratio se ha movido para small cap y mid cap, ubicándose en ambos casos bajo el promedio. Siguiendo a nuestra siguiente noticia, vemos que la semana pasada tomó lugar la tercera sesión plenaria del 20º Comité Central del Partido Comunista en China, evento que ocurre cada 5 años y es donde se discute el panorama general del país y se proporciona una idea de cómo se entiende para el gobierno la situación económica actual. Las miradas estaban puestas en reformas que impulsen la economía, luego de datos débiles económicos, con cifras de crecimiento menor a lo esperado, 4,65 versus el 5,1%, las ventas minoristas decayendo y un índice de precios al consumidor que apunta más bien a una realidad deflacionaria. En el comunicado, se acordó que los objetivos generales serán continuar mejorando y desarrollando el sistema de socialismo con características chinas y modernizar el sistema y la capacidad de gobernización china. El Pleno estableció requisitos claros para los esfuerzos coordinados para promover la reforma integral de instituciones y mecanismos relacionados con la educación, la ciencia, la tecnología y los recursos humanos apoyando la innovación integral. Para promover el desarrollo de alta calidad, el comunicado insta a profundizar la reforma estructural del lado de la oferta, mejorar los mecanismos de incentivos y restricciones para promover el desarrollo de alta calidad y crear nuevos impulsores y fortalezas para lograr crecimiento. Para mejorar la gobernanza macroeconómica, el comunicado insta a buscar reformas coordinadas en los sectores fiscal, tributario, financiero y otros sectores importantes y a mejorar la coherencia de la orientación de la política macro con el sistema de planificación estratégica nacional y los mecanismos de coordinación de políticas a ser mejorados. También destacaron el rol de la apertura comercial en la economía, afirmando que esta sería una característica definitoria de la modernización china. El comunicado decía que el partido expandirá constantemente la apertura comercial, profundizará la reforma estructural del comercio exterior, reformará aún más los sistemas de gestión de las inversiones entrantes y salientes y mejorará la planificación de la apertura regional y perfeccionará los mecanismos para la cooperación de alta calidad en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Como tercera noticia, tenemos que el día de ayer el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció su renuncia a la carrera presidencial y entrega el apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para convertirse en la candidata del Partido Demócrata. Por su parte, en el lado derecho, se observa el monitor de donaciones a campañas democráticas online, en donde, luego de la renuncia de Biden, estas avanzaron con fuerza, siendo el mayor nivel desde las elecciones del 2016. Luego, en el gráfico de la izquierda, se observa la evolución del mercado de apuestas, en donde se muestra la evolución de precios por candidatos presidenciales y cómo la actual vicepresidenta, luego de la renuncia de Biden, subió con fuerza y ahora se encuentra en un nivel muy cercano a donde se ubicaba Biden pre-debate presidencial. También vimos reporte de resultados de diversas compañías la semana pasada: Bank of America, Morgan Stanley, ASML, Blackstone y Netflix. Pasando en primer lugar a lo que es el banco estadounidense, tanto los ingresos como las ganancias del segundo trimestre superaron las expectativas debido al aumento de las tarifas de inversión y gestión de activos. Por su parte, las ganancias fueron de 83 centavos por acción frente a los 80 centavos por acción estimados, mientras que los ingresos fueron de 25.540 millones de dólares frente a lo consensado por el mercado de 25.220 millones de dólares. El banco dijo en su comunicado que las ganancias cayeron un 6,9% respecto del mismo periodo del año anterior, a 6.900 millones de dólares u 83 centavos por acción, debido a que los ingresos netos por intereses de la compañía disminuyeron en medio de tasas de interés más altas. Los ingresos aumentaron menos del 1% a 25.540 millones de dólares.
La firma se vio ayudada por un aumento del 29% en las comisiones de bancas de inversión a 1.560 millones de dólares, superando la estimación de 1.510 millones de dólares. Las comisiones de gestión de activos aumentaron un 14% a 3.370 millones de dólares, impulsadas por mayores valores de mercado de valores, lo que ayudó a la división de gestión patrimonial de la firma a registrar un aumento del 6,3%, lo que básicamente coincide con la estimación. Luego, pasando a Morgan Stanley, vimos que el banco dijo que las ganancias del primer trimestre aumentaron un 14% respecto al año anterior, a 3.410 millones de dólares o 2,0 dólares por acción, gracias a los mejores resultados en cada una de sus tres divisiones principales: Wealth Management, Trading e Investment Banking. Los ingresos aumentaron un 4% a 15.140 millones de dólares. Los ingresos por gestión de patrimonio aumentaron un 4,9% hasta los 6.880 millones de dólares, superando las estimaciones de 230 millones de dólares, en 230 millones de dólares, ya que los mercados en alza ayudaron a impulsar los ingresos por comisiones y compensar una disminución en los ingresos por intereses. Los ingresos de la banca de inversión aumentaron un 16% a 1.450 millones de dólares, superando la estimación de 1.400 millones de dólares, ya que los aumentos en la emisión de deuda y capital compensaron las menores tarifas de las adquisiciones. Luego, pasando a lo que fue ASML, el mayor proveedor de equipos para fabricantes de chips, cayó casi un 12% en bolsa tras publicar el pasado miércoles unos resultados de segundo trimestre que, si bien no alcanzaron las previsiones de ventas, lograron mantener las perspectivas para todo el año. Por otro lado, los descensos también pueden estar motivados por los rumores de mayores controles por parte de Estados Unidos a las exportaciones de equipos a China. ASML habría pronosticado previamente ventas netas para el segundo trimestre de entre 5.700 y 6.200 millones de euros. Las ventas netas cayeron un 9,5% interanual, mientras que el beneficio neto disminuyó un 18,7%. Esto representa un descenso menor en comparación con lo registrado el trimestre pasado. Luego, pasando a Blackstone, vemos que las ganancias se vieron obstaculizadas por resultados inmobiliarios mixtos, ya que las elevadas tasas de interés afectaron los rendimientos y a los inversores, inyectando menos dinero al negocio. La empresa, que es la mayor propietaria de propiedades comerciales del mundo, desaceleró el ritmo de salidas de bienes raíces. Las ganancias en crédito y capital privado no fueron suficientes para compensar el lastre sobre las ganancias relacionadas con las comisiones, que cayeron un 3% a 1.110 millones de dólares, dijo el jueves Blackstone, con sede en Nueva York. Aún así, las ganancias por acción aumentaron un 3% respecto al año anterior, a 1.250 millones de dólares o 96 centavos por acción. Eso fue 2 centavos menos que la estimación promedio de los analistas encuestados. Finalmente, vimos que Netflix informó el jueves sus ganancias del segundo trimestre, que mostraron la posición del gigante de los medios a la cabeza de la carrera de streaming, ya que agregó más suscriptores globales y vio un fuerte crecimiento en su negocio de publicidad. El transmisor dijo que sus membresías con publicidad crecieron un 34% durante el periodo en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Así, el desempeño de la compañía durante el periodo finalizado el 30 de junio en comparación con las expectativas fue de ganancias por acción 4,88 dólares frente a 4,74 dólares por acción previstos. En lo que son ingresos fue de 9.560 millones de dólares frente a los 9.530 esperados, y las membresías totales fueron de 2.777,65 millones de membresías pagadas globales frente a las 274,4 millones consensadas. Pasando a nuestra quinta y última noticia, vimos que LATAM Airlines informó el pasado jueves que iniciará su proceso para volver a abrir y listar su programa de ADR en la Bolsa de Valores de Nueva York y empezar la suscripción de sus acciones ante el regulador de valores de Estados Unidos, las que estiman que podrían volver a transarse en dicho mercado el 25 de julio, y adelantó que, de manera preliminar, las ganancias del segundo trimestre habían sumado 144 millones de dólares, cifra sin cambios respecto a la anotada en el mismo periodo de 2023.
Recordar que, en abril, el directorio de LATAM Airlines aprobó iniciar este proceso para volver a cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York, marcando así un nuevo hito en su recuperación tras haber culminado en noviembre de 2022 su reorganización en el marco del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, a la que debió acogerse en mayo del 2020 debido a severos efectos que generó en sus ingresos la pandemia. El nuevo contrato de depósito contempla, entre otras cosas, la modificación del ratio entre acciones y ADRs actualmente vigente, desde un ratio 1:1 existente hasta la fecha a un ratio de 2000 a 1. Esto es, cada ADR representa 2000 acciones. Se estima que el cambio de ratio será efectivo o alrededor del próximo 24 de julio. En los siguientes gráficos se puede apreciar la información de múltiplos de diversas aerolíneas, en donde, al observar la TAM en el gráfico de la derecha superior, se muestra que tiene una valoración media en términos de EV/EBITDA y PI. Esto indica que el mercado tiene una apreciación equilibrada de su capacidad para generar ganancias operativas y beneficios netos. Luego, el gráfico de abajo a la izquierda muestra que la deuda financiera neta sobre EBITDA muestra una estabilidad financiera. Esto puede ser positivo para los inversores que buscan una empresa con una carga de deuda manejable. Perdón, me refería al gráfico de abajo a la derecha. LATAM tiene una deuda financiera neta menor en comparación con aerolíneas como American Airlines y Delta, mientras que aerolíneas como Copa y Norwegian tienen una deuda financiera significativamente menor. Pasando a las acciones, dentro de lo que conforma el S&P 500, se destaca Warner Bros., Dr. Horton y Solventum Corp con retornos positivos, mientras que las compañías como Super Microcomputer, Constellation Energy y Applied Materials tuvieron retornos negativos. Ahora bien, en un plano nacional, en las que conforman el ICPA, destaca Parque Arauco, LATAM Airlines y Plaza S.A. y filiales con retornos positivos. Recordar que la segunda de ellas, como fue nombrado anteriormente, volverá a cotizar en la Bolsa de Estados Unidos, luego de resultados positivos para la compañía. Por otro lado, Ripley, Norte Grande y Química Minera Chile fueron las acciones con peor performance de la semana. Por último, pasando a los datos económicos a ser publicados esta semana, destacarían hoy la publicación del Chicago Fed Net Activity Index, indicador que busca medir la actividad económica general y tiene directa relación con el nivel inflacionario. Luego, el martes tendremos datos de confianza del consumidor para la eurozona, junto con el indicador de ventas de viviendas existentes que registra las ventas de viviendas de segunda mano en el mercado inmobiliario estadounidense, en donde se espera una cifra de 4.0 millones. El miércoles tendremos datos de PMI de manufactura, servicios y compuestos para la eurozona, decisión de política monetaria en Canadá y en Estados Unidos datos de inventarios mayoristas, resultado de las encuestas del S&P Global, tanto de manufactura como de servicios, y datos de ventas de viviendas nuevas. Posteriormente, el miércoles, se publica el índice IFO o índice de clima de negocios que elabora el Info Institute de Múnich, que es un indicador de la confianza empresarial y de la situación económica en Alemania que tiene repercusión en toda la zona euro. Por otro lado, en Estados Unidos se publicarán los datos de consumo personal, de GDP anualizado por quarter y de PCE, medida conocida como favorita de la Fed por medir los cambios en los precios de los bienes y servicios adquiridos por los consumidores con fines de consumo, excluyendo alimentos y energía. Finalmente, el viernes se publicarán los datos de inflación para Tokio y en Estados Unidos tendremos las cifras de ingreso y gastos personales, así como la publicación del índice de la Universidad de Michigan que mide la confianza del consumidor. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra visión semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.